Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My rap, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's up. Bueno, pues estamos en Santa Teresina, a un paso ya de Foz de Iguazú. Santa Teresina, ahora que yo ya controlo el... ¿Esto es por aquí? Tiene toda la pinta. Santa Teresina, ahora que controlo yo ya el portugués perfectamente, es Santa Teresita. Todo lo que lleve iña es diminutivo. Tociño, Teresina, el gatiño, el cachorriño, todo lo que lleve iño o iña es diminutivo. Qué gracioso, Samuel. Ya con eso sabes todo el portugués, ¿no? O sea que estamos aquí a un paso de Foz de Iguazú. Foz de Iguazú, bueno, cómo no. Si me lo han advertido de todas las ciudades, ¿cómo no me lo van a advertir también de Foz de Iguazú? Pues también me han advertido que es un sitio que no es el más seguro del mundo, porque está en mis reglas, como parte de mis reglas, no dormir en fronteras. Foz de Iguazú tiene dos fronteras, la frontera con Paraguay y la frontera con Argentina. Pero al mismo tiempo Foz de Iguazú es un lugar muy turístico, así que ahí tengo que ir. Me espera Ricardo, me voy a quedar con ellos. Ahí Rocinante seguro que está a salvo mientras yo visito las cataratas. O por lo menos la carga que llevo con Rocinante la puedo dejar a salvo en el club para acercarme a visitar las cataratas. Pues el paisaje no ha cambiado mucho desde la última vez que encendí la cámara. Sí que hay aquí más árboles, pero tierras de cultivo, y más tierras de cultivo, y más tierras de cultivo, o sea, y por lo que me dicen no es una exageración porque yo soy andaluz, no, miles de kilómetros, miles los que ya he hecho desde Sao Paulo hasta aquí, y miles los que me quedan desde aquí hasta Bonito. Bueno, vamos a reunirnos con Ricardo. Muy bueno, encantado, muchas gracias. ¿Tal? Llegué, mucho calor. Ricardo. Llegó el calor, Ricardo. Llegó el calor. Trail, te gusta más cómodo, para viajes largos más cómodo. ¿Y de qué hablamos dos personas aficionadas a las motos y a los viajes? Pues lo primero que hacemos es ponernos al día sobre nuestras motos, sobre nuestros viajes, sobre nuestras experiencias. De lo siguiente que nos hablará Ricardo será de la Unión Motociclista Foz de Iguazú. La UNFI, dado que está en la triple frontera, agrupa a diferentes clubes moteros de los tres países, Argentina, Brasil y Paraguay. Que al final tiene algo en común con la mayoría de uniones motociclistas que he encontrado, de un compromiso con acciones benéficas periódicas para que los motoclubs no sea solo quedar a ir a hacer conciertos, tomar cervezas, salir de ruta. Lo que hacen aquí es algo más que eso, es muy bonito. En Foz de Iguazú también tuve la oportunidad por primera vez de conocer a los abutres. Y si hubiera hecho caso a todo lo que he escuchado sobre los abutres, pues habría salido corriendo. Afortunadamente no salí corriendo y conocí grandísimas personas con historias increíbles. Esta noche nos invitaron a cenar en su club, cenamos estupendamente y a la mañana siguiente toca visita por fin a las cataratas de Foz de Iguazú. ¿Estamos locos? ¡Qué disparate! Las cataratas de Foz de Iguazú, otro punto turístico muy masificado. Nos tocó hora y media de filas antes de conseguir entrar a verlas. Yo no me atrevo a bailar arriba de esa tarima. Yo no me atrevo a bailar arriba de esa tarima. Con esas bailadoras que vuelan con cada rima. Con esas bailadoras que vuelan con cada rima. Y al final, incluso para ver las cataratas así tuvimos suerte. Actualmente se encuentran muy por encima de su caudal. Normalmente suelen tener unos 1.500 metros cúbicos por segundo y en la actualidad está por encima de 20.000 metros cúbicos por segundo. Si vas
vas a zapatear, hazlo con mucho esmero. Si vas a zapatear, hazlo con mucho esmero. Llegaron las bailadoras y ellas llegaron primero. Llegaron las bailadoras y ellas llegaron primero. Hasta para poder andar por esta pasarela tuvimos suerte. La misma pasarela del lado argentino, los días anteriores que el caudal era incluso más alto, se las llevó la corriente. Y es que esto es muy impresionante. Da la sensación que esté cayendo el océano a un acantilado. Es mucha agua. A este paseo no vinimos solos. En la UNFI conocí a Cristian y Carolina, de los que os hablaré un poco más adelante, y también a Ingrid, que se ofreció a acompañarnos en nuestra visita a las cataratas. Fue todo un lujo. Esto no se termina. Usted quería catarata, que no catarata. Toma catarata, ¿quieres catarata? Toma catarata. Y es que al final, la visita a estas cataratas era otra experiencia que no podía faltar en este viaje. Yo no me atrevo a bailar arriba de esa tarima. Yo no me atrevo a bailar arriba de esa tarima. Con esas bailadoras que vuelan con cada rima. Con esas bailadoras que vuelan con cada rima. Arrancamos. Muchísimas gracias por todo. Eu que agradeço, satisfação enorme. La sensación ha sido mía. Apenas solo quedan los 2 días. No quedan aquí una semana. Pero bueno, te veremos en España. Tienes que venir a visitarme. Se Deus quiser, se o velhinho permitir, pode ter certeza que a gente vai fazer o possível e o impossível para estar lá. Muchísimas gracias por todo y a ver si cambia rápido la moto, que te veamos por ahí por carretera haciendo un montón de kilómetros. Vamos ver. Vida longa para nós, bons ventos para nós. E, cara, continua de portas abertas. A hora que vier para cá, Por si paso por aquí de nuevo, paso, claro, te escribo. passa aqui, escreve, mantém o contato. E a hora que eu subir, que a gente for para lá, a gente vai se ver. Ou a gente se vê pelas estradas por aí. Muchísimas gracias. Mas é uma satisfação muito grande. E eu digo assim, ó. Muchísimas gracias por todo, Ricardo. Nos vemos en la ruta. Pues visitadas las cataratas de Iguazú, ahora vamos por fin a ver el famoso Bonito. A ver si de verdad es tan bonito como me lo pintan. He dejado Bonito para el final de mi visita a Brasil para compararlo con todo lo demás, para saber si es tan bonito. Hoy no vamos solos tampoco. Bueno, no voy solo nunca. Voy muy acompañado siempre. Hoy vienen conmigo arrieros, somos 2. Arrieros somos. Bueno, por aquí abajo te dejo escrito el nombre. Ya sabéis cómo soy para los nombres. Vamos dirección Bonito, en algún punto nos separaremos, pero en principio vamos juntos. Hemos estado aquí encantados, ha sido una suerte como siempre, encontrarme con ellos y haber podido visitar las cataratas juntos. Y a Chris le encanta cocinar, o sea, no me daba tiempo a que me diera hambre cuando ya tenía algo cocinado. O sea que hemos estado encantados de la vida. Ayer había un calor infernal, decía el sitio más caluroso del mundo era ayer por esta zona, más bien Paraguay que... Pero bueno, aquí estamos en la frontera con Paraguay. Y ayer fue, pero infernal. Y hoy hemos amanecido con lluvia, justo hoy que nos echábamos la carretera. Así que nubladito, para que vayamos más fresquitos. Tenemos 4 o 5 horas por delante hoy no vamos a conducir mucho. Bueno, vámonos. Toda la frontera entre Brasil y Paraguay, dirección norte, dirección desde el estado de Paraná hacia el estado de Mato Grosso, hay una especie de lago gigante, no sé si es como un lago o un río, que es el que sostiene la presa de Itapú,
es un lago y es un río. Es el río Paraná, que desemboca al lago Iguazú, que lo sostiene la represa de Itapú. Y este río Paraná, después de la represa de Itapú, no sé si recordáis al principio de mi viaje por América, en Uruguay, el río de la Plata, pues hasta ahí llega este río Paraná. Que no se acaba. O sea, vamos a ir bordeando ese lago, río, subiendo, hasta llegar hasta el estado de Mato Grosso do Sul, que es donde está mi próximo destino, Bonito. Y qué suerte hemos tenido, ¿no? Hace calor, pero por lo menos está nubladito, no nos está dando el sol directo. No da el sol directo, pero ya os digo yo que calor sí que hace. Necesitamos parar urgente. Yo creo que es ahí. O nos tomamos una Coca-Cola y nos informamos ahí. Sí, preguntemos. Hay una señora. Atrás había otro. No, mira, no, más para adelante. Camping Río Formoso, vamos un poco más para adelante. Este yo creo que es el balneario municipal. Un pelín para... Aquí no hay nadie. No hay nadie. No, buena pinta tiene, mira, tiene como unos espacios ahí con barbacoa. Pero... Mala pinta. ¿Eh? Lo que no sé dónde está la persona de aquí de... No, a lo mejor ha ido a... Vamos a dar una vuelta por ahí por el camping y ahora volvemos. ¿Eh? Buenas, provecho. Hola, buenas. Acabamos de llegar al camping y allí no había nadie en recepción. Hemos venido... Pero allí no había nadie en recepción en la entrada. Sí, gracias. Ya nos han explicado cómo funciona todo esto. Camping por persona, con acceso al balneario incluido, 60 reales. Que eso viene a ser unos 10 o 12 euros por persona. Si quisiéramos dormir con aire acondicionado, que hoy el día casi sería perfecto para eso, ahí estaríamos hablando de 250 reales la pareja. Que esos son 250 reales, son casi 50 euros. 50 euritos. Bueno, no tiene mala pinta el chinchorro este. Bueno, pues vamos a montar la tienda. O vamos a cambiarnos, ponernos el bañador y a buscar. Ahora sí. Estamos en Bonito. Ha dado tiempo ya a hacer la colada. Dejar el campamento aquí montado. Tenemos nuestra barbacoita ahí por si luego queremos hacer unas carnecitas. Y aquí tenemos las motos. Vamos a ir a ver esas piscinas naturales o balnearios, como lo llaman aquí. El balneario sería por aquí. Me encontré con Cristian y Carolina en Foz de Iguazú y los dos veníamos en la misma dirección y hemos venido un par de días juntos, dirección Bonito. Ellos ya llevan un par de años recorriendo todo Sudamérica. Así que me ha venido de lujo charlar con ellos sobre muchas cosas, entre ellas YouTube, emprendimiento y un montón de tips para mi viaje. De eso era otra cosa de lo que yo quería hablar, porque al final yo creo que lo sufrís como lo sufro yo, y es otra forma de generar, de financiar este tipo de viajes, o de financiarlo, de intentarlo. Sí, y ahí seguís. trabajo. ¿Había alguna vez pensado en...? Sí, lo hemos pensado varias veces en dejarlo. Entonces me han dado un montón de consejos de viaje. Me han contado cositas de Paraguay, de Argentina, de Chile. O sea que así sigo moldeando la ruta, porque la ruta la tenía un poquito desordenada y conforme voy avanzando la ruta se va definiendo cada vez más y más. Oye, pero esto está bonito. Una especie de bosque aquí. Tiene buena pinta esto. Vamos a ver cómo son las piscinas. Y sí, bonito, tiene que ser bonito. En el próximo vídeo veremos Bonito un poquito más a fondo y también charlaremos con Arrieros Somos Dos. Yo no me atrevo a bailar arriba de esa tarima. Yo no me atrevo a bailar arriba de esa tarima. Con esas bailadoras que vuelan con cada rima. Con esas bailadoras que vuelan con cada rima.
Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.